Os he dicho esta mañana que tenía una sorpresa. Una sorpresa significa un valor, una persona, pero una persona que sabe, que es doctor en filosofía, ha sido rector de universidad en Roma, en el Antonianum, ha corrido el mundo y ha escrito libros. Esto sería lo importante. Y bueno, también saber que nació en Quintana Luengos, un pueblo perdido por ahí cerca de ya casi la montaña, y sin casi, la montaña palentina, un lugar muy bonito. Él se llama José Antonio Merino. Yo le voy a hacer unas preguntas y ustedes también le pueden hacer preguntas por escrito o para otro momento, porque la sorpresa va a continuar. Comienzo diciendo y presentando este libro, Don Quijote y San Francisco, dos locos necesarios. Son figuras, uno es creación y el otro es creación pero real, de carne y hueso. Vamos a ver nada más que en la introducción y ya comienza el hablar, porque yo me canso. En un pasaje del Quijote dice Sancho Panza, de forma clara y descarnada, una cosa me enseñó mi abuela, que el mundo se divide en dos familias, las que tienen y las que no tienen. Esto es verdad, es un chiste, es una realidad, lo escribe el Quijote. Esta es una realidad de siempre. Por eso recurre a su abuela, y que se ha hecho tradicional. Cuando uno quiere decir algo, me ha dicho mi abuela, para decir ya los tiempos enormes, y que se ha dividido efectivamente. La historia, por desgracia, tiene una de estas divisiones, ricos y pobres, los que tienen y los que no tienen. Y esta es una situación que fue, es y creo que será. El libro que habla de Don Quijote y de San Francisco, dos locos necesarios, se han encontrado en un mundo de realidad. ¿Es todo fantasía el libro de Cervantes, el Quijote, o es realidad fantaseada? Bueno, tengo que decir y subrayar que los mitos son una gran creación de la mente humana, Reales. una creación, Sí. pero son efectivamente mentales y representan ese universal que hay en cada persona. Por consiguiente, cuando un mito, Prometeo, Penélope, se describen, hay una realidad en todos nosotros y por eso son vigentes. Entonces, el mito, esa gran creación, repito, mental, pero que se encarna en cada uno de nosotros. Todos los mitos se reflejan en la persona humana, de una forma o de otra. Incide en cada uno de nosotros. Además de ricos y pobres, hay esclavos y libres. Otro apartado que tienes es la libertad, algo principal. El mayor contento de la tierra, no hay nada que se iguale a la libertad. El Quijote es libre, San Francisco es libre, nosotros tenemos el problema de la libertad o estamos más esclavizados que nunca. Lo diga el mito, lo dice la realidad. La verdad es un hecho, y de hecho Cervantes sabe las consecuencias. Y él dice que Don Quijote es hijo de la cárcel. Ahora bien, yo partiría un poco, si quieres, ¿qué configuración tienen estos dos personajes? Uno mitológico, invención de la mente, lo has dicho antes, y otro real. ¿Y por qué conjugarlos? Entonces entiendo que los mitos y la creación de Don Quijote se encarna en muchos personajes. ¿Y San Francisco es un mito? No. San Francisco es un personaje real, subrayo, real que ha existido, pero ha vivido de tal forma que su vida se ha transformado en ideal, en mito casi. Decía de San Francisco, la humildad, la pobreza, la libertad, la justicia, lo que has indicado antes.
Y esto, pues, de eso, confrontando a los dos, se nota inmediatamente cómo hay una convergencia. Por eso he querido compaginar la creación humana de Cervantes, Don Quijote, sus comportamientos. Francisco ha habido de tal forma que se ha transformado en categoría universal. Esta es la grandeza. Y entonces, este libro se trata de confrontar dos paradigmas, dos prototipos. No digo mitos, pero sí apuntan a ese mito. De San Francisco, tú tratas de ponerle muy real, muy alegre, muy lúdico, muy libre, pero no lo hemos convertido también en, en un imaginario, en un mito, no lo habremos desencarnado. ¿Tú qué quieres hacer con este libro? ¿O qué has pretendido? ¿O qué has logrado? Bueno, vuelvo a los dos personajes. Yo quisiera confrontar cuáles son las armonías o coincidencias, ya revela esto, ¿no? La primera, para mí, es que Don Quijote dice, soy quien soy, yo sé quién soy. Tiene conciencia de saber quién es, que no hay. San Francisco también dice, yo soy, tengo conciencia de quién soy. Es decir, que una cosa que el hombre actual que nos enseña estos personajes, tener conciencia real de quién soy. Primer punto. Otro que has indicado, ese concepto de la libertad. Los dos tienen una gran ansia de libertad. Don Quijote quiere ser libre y Francisco quiere ser libre. Estas dos armonías, esto coinciden. Y tercer momento es, no se cierran en sí. Toda su vida está en función de los demás. Quiere decir, incluso ahora para nuestro tiempo. Nacemos originales y terminamos siendo copias, si no fotocopias. Miremos a nuestro alrededor. Cuando va por la calle, la moda, cómo se va vestido. Entonces, eso es mimético. Entonces, estos dos personajes, ¿tú quién eres? Tu individualidad. Sé original y no seas copia. Estos elementos me parece que es... Los dos están alimentados. Cervantes en el Quijote se ha alimentado de la fantasía, de lo que sucede, de la historia. San Francisco se alimenta del Evangelio, de lo que sucede de la historia. Tú hablas de qué nos alimentamos hoy, de la banalidad del periódico, de un libro, de un pensamiento, de una teoría, o no nos alimentamos de nada. Es que podemos caer en yo no leo nada, nada más que me han dicho en la tele, he oído, he visto una película, pero yo no pienso. Esto, Creo que ya Hegel decía, irónicamente, la lectura del periódico es nuestra oración realística de la mañana. Entonces son los primeros periódicos, las noticias en Internet. Y entonces el hombre actual recurre a las redes sociales para informarse, pero el santo recurre a Dios. Y entonces ya tenemos aquí que necesitamos alimentarnos de algo. Y hoy pues todo ha sido propaganda. Yo diría un poco más en el fondo, ¿qué les anima, si te parece bien? Me viene a la mente ahora unos versos de Hölderlin, gran mensaje. Noche y día un espíritu divino nos impulsa a salir al abierto. Precioso. Y estos dos personajes estaban impulsados por un fuego divino. El Don Quijote, cómo deshacer, cómo vivir, la ayuda social. Y San Francisco por Dios. La persona realiza su vida en la medida que ese fuego divino es ideal, se pone en camino. Y digo camino, porque los dos eran caminos. Don Quijote era camino, habría caminos y no podía no haber camino. Y San Francisco es un caminante y abre caminos. Y eso es lo que creo que necesitamos actualmente. dices al final, y creo que se refleja muy bien en todo el libro, en tu estudio, que solo el espíritu es inmortal. O sea, dentro de la lectura que podemos hacer, que debemos hacer del Quijote, hay
una inmortalidad, hay una esperanza y dentro de San Francisco también. El espíritu que hay, porque hay espíritu, podrá haber trágica, podrá haber alegría, podrá haber humor, batallas, según las edades, cada uno podrá entresacar lo que quiera, pero la ficha principal es la inmortalidad, según tú, o una de las fichas principales con las que jugamos. Bueno, has dicho la inmortalidad. Los dos estaban animados por ser inmortales. Don Quijote se pone en camino a hacer sus aventuras porque quiere que la historia ahí hable de él. O sea, todo el dinamismo de Don Quijote es ser importante, ser inmortal. Y San Francisco sí quiso ser importante y quiso ser inmortal. Uno a través de las acciones y el otro el destino, la religión. Pero en el fondo, los dos estaban animados por ese deseo de inmortalidad. Y yo diría, ¿tú no estás deseado de inmortalidad? Unamuno decía eso, todos estamos deseosos de inmortalidad. El padre se eterniza a los hijos, uno escribe el libro por esto, tú haces uno ahora, porque en el fondo todos necesitamos el aguijón de la inmortalidad. De eso yo creo que es muy importante esto, porque cuando uno siente ese deseo de inmortalidad, entonces nos ponemos en camino. Lectura es un poco superficial de la inmortalidad, como puede ser en los políticos. Quieren apoderarse y ser dueños de todo para ser inmortal. Y ahí estaría la contradicción de Don Quijote y Sancho Panza, porque Sancho también quiere ser inmortal. Todos queremos ser inmortales. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo se consigue esto? Pasando a la historia, que me dejen una página para mí. Distinguiría entre la inmortalidad y hacerse famosos. La inmortalidad es digamos, un impulso que quiere eternizarse. El político no quiere eternizarse, quiere vivir el tiempo. Algunos en el puesto sí que quieren. El puesto, hasta que termine. Porque quieren ser famosos, que es distinto. Que no es inmortal. Y hablando, por ejemplo, de Sancho, que quiere ser inmortal. Qué bonito es poder mandar a cuando sea un rebaño de cabras actualmente. Y Don Quijote, digo también de Sancho, tenía un sentido tremendo de la realidad. Después de haber gobernado en la isla de Barataria 10 días, haberlo hecho bien, el poder me aburre. Y dice esta frase: he entrado en el gobierno pobre y salgo pobre. Señal de que he gobernado bien. Apliquémoslo. Digo que esta lectura conviene leer el Quijote y conviene leer a San Francisco. Convendría leer la historia de Cervantes y la historia de San Francisco, porque está mucho en la historia. O sea, no son personajes al vuelo que pasan por ahí por la montaña y están perdidos. No, no. Tienen un cuerpo de realidad. O sea, la persona tiene un cuerpo de realidad. En el libro podemos encontrar también un mundo de realidad o solamente una postura filosófica. No, este libro precisamente trata de comportamientos reales, desde el mito Cervantes y desde el personaje Francisco, todo va en función de la vida práctica. Todo libro es un aterrizar en la vida. Por eso, no sé si puede decir la locura, si entra ahí, ¿eh? La máscara, además, ¿cómo es esto? ¿Y qué les impulsa? Por ejemplo, el concepto de locura. Un montón de cosas interesantes, si quieres. Algo de locura ahora mismo. Seguimos hablando así porque dices dos locos necesarios. O sea que la locura, o sea, es que ser muy cuerdo no produce nada tampoco. Para tirarse desde un trampolín, para subir a una montaña, para realizar una de estas hazañas que hace el Quijote, hay que estar un poco loco, ¿eh? Y para hacer lo que hace Francisco también. La raíz o la fuente de la locura habrá que examinarla, pero sin duda. Locos necesarios. Necesitamos de los dos, por sus comportamientos, sus actitudes y su actitud ejemplar. Pero yo diría que la locura es una máscara.
ahora que estamos por la calle, ya es Nosotros no nos máscara, hemos puesto hoy la máscara, pero la máscara, no nos gusta. no es bueno, la máscara. Y es que hablando de la locura y demás, se han dado muchas interpretaciones, bueno, bastantes, de Don Quijote. Unamuno, Ortega Set, el trágico, tal. Yo lo he visto desde otro punto de vista, desde Erasmo. Erasmo, que escribió tantos libros sabios, el que ha permanecido para siempre, ¿sabes cuál es? El elogio a la locura. Y entonces la locura, esa máscara donde hay, bueno, príncipes, obispos, la máscara. Esa locura, donde todo el mundo. Entonces la locura es una máscara y es una categoría, incluso religiosa. La Biblia, hay un texto que aplican a Jesucristo, me parece que es del Salmo 69, no estoy diciendo, oh Señor, tú conoces mi locura, la locura de Dios, la locura de Dios. No digamos es San Pablo, ¿eh? O sea, la locura, pero es que tiene una connotación cultural sumamente importante. Hamlet disimula ser loco para justificar la acción de su padre. Y Dalí figuraba también, para hacer como famoso y todo original, la originalidad un poco así, el ser excéntrico. Y algo Sin de... duda, de la locura es un libro que debemos a recomendar desde aquí también. Volver a Erasmo, que es fabuloso. Con un final de curso deberíamos dos libros habría que leer: La utopía y El elogio de la locura. Sí, Son tomamos totalmente. el último fondo que se Son entendieron en los dos. pero eso es la locura, incluso los mitos. Prometeo, en la interpretación de Platón, decía esto: aparentar loco es el consejo de los sabios, la máscara. Y la locura, por consiguiente, que es un hecho, pero aquí estaba loco. El que no. Es decir, es curioso que Don Quijote fue importante cuando estuvo loco. En el momento que muere, recupera la razón, eso es todo. Y no sé, la locura, un poco para hacer reír, por lo que sea, todo lo que quieras, ¿no? La ironía. Es que Erasmo juega con la ironía y con esto, porque la ironía es la sal de la razón. Y hablando precisamente de Erasmo, creo que uno de los discípulos que lo conocerás muy bien, el Bosco, lo has visto en el Museo del Prado, tiene los famosos cuadros. Bueno, Ese es el principal, bueno, de las delicias, ¿no? Pero el de Eno, que has dicho, de carro. Es curioso que un carro de Eno van detrás de él príncipes, obispos, gente importante, y todo el mundo, la gente que va a sacar provecho. Y los otros quieren sacar, pero como no pueden, se acubillan y me mueren, ¿no? Entonces es curioso que en el fondo, son allá lejos, aparece una figura de Cristo, como diciendo, aquí nadie me hace caso, es decir, como si Dios no existiera. Pero el problema de los derechos es que nadie se percata de que el carro de Eno está dirigido por los diablos. una pregunta. Vamos concluyendo. Ellos y nosotros. ¿Qué sacamos? ¿O qué lectura podemos hacer? Ellos ahí es un panorama precioso, son unas figuras extraordinarias. ¿Y nosotros cómo nos vemos? Iguales, se repite el ser humano, estamos dentro de una novedad, no hay novedad, nos sirven, no nos sirven, ellos y nosotros. Claro, el tema de la libertad. Dije antes, hacemos originales terminando siendo copias. Y estos dos personajes son camino, y la persona es camino. O sea, cuando tú dices, Señor, vengo de ti, por ti retorno a ti. Vengo de ti, con los demás. Yo entiendo que el mensaje
tanto de Don Quijote como de San Francisco, es que cada uno tenga conciencia de quién es. Segundo, que no sea copia sino original. Y tercero, que para realizarse tiene que ayudar a los demás. Ellos y la sociedad actual. Y lo cerramos. ¿Dónde está esta sociedad? Lee el Quijote, lee a San Francisco. No. Hoy son las novelas, son los periódicos, hoy es el cine. Hay una especie de superficialidad. No solamente esto, yo que estoy en Madrid, cuando nos reunimos, gente bien, profesores, y tocamos temas serios, dice, solamente lo tocamos aquí. A la gente realmente le asusta tocar temas importantes. Y una anécdota personal, ¿no? Una vez de un avión, mira por dónde que iban dos modistos famosos argentinos, y comienzas a hablar no de religión, sino del valor de la vida, de la persona, de los valores, nada más esto. Unos 50 años estos señores, y me dicen, es la primera vez que hablamos en serio de nuestra vida. Y en este mundo, conozco a unos profesores serios, generalmente, pues no hay. Severo Ochoa, premio Nobel, hombre extraordinario, ha triunfado en la vida, ¿no? O sea, y a los 80 años en la televisión hace una confesión extraordinaria. ¿Cuánto siento partir de esta vida, de este mundo, sin saber dónde estaba? Severo Ochoa. Una declaración tal. Entonces, hoy vivimos quizá la cultura de la vulgaridad. Queremos ser realmente originales, pero no, nos falta la audacia y el arrojo de vivir la libertad. Dentro de esas frases tuyas, desde estas páginas han pretendido rememorar a dos extraordinarios personajes, Don Quijote, su aventura fantástica, y a Francisco de Asís, en su biografía ejemplar. Han estado unidos, pero no mezclados, porque no obstante su parentesco espiritual y utópico, son realidades diferentes. El primero es una creación genial de la fantasía cervantina e hijo de la pluma literaria. El segundo es de carne y hueso, miembro real de la estirpe humana, hombre original y cristiano excelente. Ambos son tipos universales. ¿Existe el tipo universal? Hacia él no existe, hacia él tendemos, porque el tipo es un paradigma, porque hablo de los tipos auténticos, Sí. los mitos, y el hombre se acerca progresivamente. Por eso encarnamos, todos somos relativos. Hay un concepto franciscano que hay que descubrir, el concepto de infinito. Cuando realmente Dios como infinito lo descubrieron ustedes, todo ya es relativo, ¿no? Yo diría un poco aquí, los dos estaban animados por el amor a la sociedad y a Dios. Y ahora me viene a la mente la Divina Comedia. ¿Cómo termina? La Divina Comedia, que es interesante, y tiene mucho de franciscano, Dante dice, l'amore che muove il sole e le altre stelle. El amor que mueve el sol y las demás estrellas. Solo el amor eterniza. El que no ama se nulifica. El que se ama a sí mismo se volatiliza. El que ama las cosas se cosifica. El que ama a las personas se personifica. Y el que ama al infinito se eterniza. Yo soy esa capaz de infinito o de nada. De todo o de nada. Dos personas, vamos a decir personas, dos figuras, dos locos necesarios, el Quijote y San Francisco. José Antonio Merino, muchas gracias. Sigue escribiendo y ayudándonos a todos a encontrar la libertad, el tipo, el mito y la eternidad, que siempre los que escriben nos ayudan a todos. Muchas gracias. Gracias a ti.
y saludos a todos.